Hola a todos, para los que no me conocen, yo soy Alexandra y les quiero dar la bienvenida a un nuevo video. Y como ven en el título de este video, hoy vamos a probar la rutina del billón de dólares, pero la vamos a transformar a nuestra rutina personal, así que al final del video les voy a comentar qué pienso sobre esto. Lo primero que hay que hacer en esta famosa rutina es levantarnos temprano, no especifica a qué hora es, así que yo lo hice a la hora que normalmente me despierto, que son las 7:30 de la mañana. Lo siguiente que hay que hacer es recordar lo que has soñado. No entiendo muy bien este punto, si es recordar lo que soñaste en la noche o recordar tus sueños. Así que este paso no lo voy a hacer, sino que voy a hacer el segundo paso, que es hacer nuestra cama, o sea, ordenarla. El tercer paso es beber agua. Esto sí que lo hago, no todos los días, pero suelo hacerlo seguidamente, así que esto lo añadiré a mi rutina personal. Luego el siguiente paso nos dice que debemos meditar y después hacer un poco de ejercicio. Yo en lo personal no medito porque no me gusta y no me funciona, así que voy a saltar eso y simplemente voy a hacer unos 10 minutos de movimiento, de estiramiento como para quitarnos la pereza. Ahora continuando con mi rutina, lo que voy a hacer es mi desayuno. Esta es una de mis partes favoritas de la mañana, poder preparar mi desayuno siempre el día anterior, como que pienso qué es lo que voy a hacer, como para no hacer siempre lo mismo, que es avena. Así que hoy cambio un poco. Por cierto, les quiero comentar que si no cuentan con una tostadora, háganlo tal cual como lo están viendo. Lo coloco simplemente a calentar en un sartén y trato de espicharlo y que quede muy plano y queda demasiado rico y crocante. Ahora sí, después de haber desayunado, lo que hago es arreglarme porque siento que si no lo hago y me quedo tal cual como me desperté, no se me va a quitar el sueño y no voy a poder hacer todo lo que tengo planeado.
Este paso de poder arreglarnos en lo personal es súper básico. Hay días en los que quizás me aplico un poco de maquillaje, hay días en los que no, pero el hecho de hacerlo me gusta mucho y me hace sentir mucho más productiva. No sé qué efecto tenga, pero en lo personal me siento como mucho más motivada a poder continuar con mis quehaceres. Si a ustedes también les funciona esto que les conté de que cuando se arreglan se sienten mucho mejor para empezar el día, déjenmelo saber en los comentarios. Ahora siguiendo los pasos de la rutina del billón de dólares nos dice que debemos de leer. Normalmente yo no lo hago en la mañana, pero como estamos probando la rutina, vamos a ver cómo nos va. Este fue el libro que estuve leyendo por unos 10-15 minutos. Se llama 12 cuentos peregrinos, es de Gabriel García Márquez y si tienen la oportunidad de leerlo, en verdad se los recomiendo porque es uno de mis libros favoritos. Ahora algo que quiero añadir a esta rutina porque la estamos transformando es escuchar nuestra canción favorita para empezar el día de la mejor manera. Puedes escuchar un podcast si es que te funciona. A mí me gusta mucho escuchar mi canción favorita, me da demasiada energía y me pone muy feliz hacerlo. Díganme en los comentarios si ustedes están igual de obsesivos con esta canción. Ahora para poder ahorrar un poco de tiempo lo que hago es que mientras escucho mi canción favorita voy ordenando mi escritorio. Tú puedes hacer lo mismo escuchando algún podcast o obviamente tu canción favorita. Ahora el siguiente paso nos dice que debemos usar nuestro journal o hacer una to-do list. Yo no uso journal, así que voy a hacer to-do list para poder organizarme. Esta especie de organización la vi alguna vez en una página y se trata de hacer una to-do list para nuestro día, semana y mes. Este tipo de organización me pareció muy interesante porque casi siempre hacemos nuestra to-do list diaria y el hecho de poder organizar también nuestra semana y todo el mes es algo genial porque cada día vamos a saber cuál va a ser nuestro objetivo y al final del mes vamos a sentirnos mucho más productivos al analizar cuáles fueron esos propósitos o esas metas que alcanzamos y quizás cuáles no nos favorecieron tanto. En esta ocasión yo usé Notion porque yo no uso Journal, pero tú lo puedes usar en cualquier tipo de plataforma, incluso también en tu agenda, no hay ningún problema. Finalmente terminamos de probar esta rutina y la razón por la cual quise transformar algunas cosas es porque algunos pasos siento que son innecesarios, como por ejemplo hacer un batido verde. No a todos les puede gustar el batido verde. En lo personal yo prefiero siempre tomarme un café o algún té para poder despertarme al 100%. También cambiaría el hecho de leer en la mañana.
En lo personal puede que tenga alguna clase o quiera dedicar mi mañana a estudiar, entonces puedo hacerlo en la tarde. Pero si a ti te gusta el hecho de leer en la mañana, obviamente te puede funcionar súper bien. Como puedes ver, esta rutina es demasiado corta, así que no te va a tomar mucho tiempo poder implementarla en tu rutina y hacerla si es que se adapta a tu estilo. Gracias por ver hasta el final. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho.